Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Metodología de la Investigación. Para aprender a escribir tenemos que tener claras algunas pautas o reglas que debe tener ese texto escrito y estas son algunos principios de la textualidad. Comencemos entonces a conversar sobre esos consejos o recomendaciones que deberían tener en cuenta cuando elaboren un documento académico, investigativo o científico. Estas normas de la textualidad, como les comentaba, tienen que ver con esos principios del texto, por ejemplo, que tenga cohesión, coherencia, intencionalidad, informatividad, ¿no? Que tenga una información que sea válida, que sea valiosa y que sea de interés común. Hablemos de cada uno de estos elementos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de coherencia? Muchas veces les pasará que cuando lleguen a un jurado evaluador les diga que el texto carece de coherencia. Se refiere a que todas las partes del documento deben estar relacionadas entre sí o deben referirse a la misma temática. Es fácil cuando escribimos que divaguemos, que nos vayamos por las ramas y cambiemos de tema. La mejor recomendación para que eso no ocurra es que tengamos muy claro cuáles son los temas centrales y desde los primeros párrafos establezcan cuáles son esos temas y cómo se van a desarrollar, en qué orden o cuál es el esquema del texto. Por ejemplo, una buena idea sería que en el párrafo inicial esté contenida la idea principal y las ideas secundarias, de tal forma que en el texto siempre se tengan esas temáticas. Por ejemplo, si yo voy a decir que la violencia contra la mujer, entonces en el primer párrafo voy a decir qué es la violencia y cuáles son los tipos de violencia. Y digamos que en el texto solo me quiero enfocar en la violencia física, sexual y psicológica. Entonces, dentro del desarrollo, tendré que desarrollar, valga la redundancia, qué es cada una de esas tres. Pero de esa manera me he asegurado de que desde el inicio yo planteé el tema, todas las posibles variantes o subdivisiones del tema y luego en el desarrollo voy a hacer solamente sobre eso. Claro, habrá más información que uno puede pensar que es relevante y lo será, pero yo tengo que asegurarme que mi texto sea coherente y en ese sentido el texto tiene que verse como un todo y en ese todo no puedo estar incluyendo 20 cosas distintas, sino que tengo que ser muy concreto para que la temática se desarrolle de manera profunda, de manera continua y no que queden cabos sueltos o temáticas que se han introducido sin desarrollarse de manera plena. Otro elemento de un buen texto es la cohesión y eso se refiere a que todas las palabras le permitan al lector interpretar ese texto, ¿no? Que tenga una unidad textual interna que permita tener relación. A veces cuando ponemos un párrafo parece que no tiene conexión con el otro. Entonces no, si yo tengo mi texto de manera coherente, yo puedo reiterar. Si siento que se me está perdiendo el lector, yo puedo volver a reiterar. Por ejemplo, si en el primer párrafo ya dije que iba a hablar sobre violencia y que la violencia contra la mujer podía ser física, sexual o psicológica, en el segundo hablo de qué es la física, en el tercer párrafo hablo de qué es la sexual, en el cuarto párrafo hablo de qué es la psicológica. Si quiero profundizar podría decir que bueno, entonces más adelante se han organizado por subtítulos estas temáticas y luego en cada subtítulo sí puedo profundizar cada una, dar más ejemplos, dar estadísticas y luego volver con el tema. Quizás al final de cada segmento puedo poner párrafos que concluyan sobre lo que ya se conversó y retomen cuál es el hilo conductor y vuelvan a la explicación central, que sería la violencia de género. De esa manera, con conectores o reiterando cuál es la idea o con un mapa conceptual, yo puedo volver a conectar. Sobre todo también con mapas conceptuales, ¿no? A veces hacemos eso y yo lo recomiendo mucho cuando estamos haciendo el marco teórico, porque ahí podemos usar el mapa conceptual como una especie de guía para que el lector sepa que estamos dentro del mismo tema, pero ahora vamos a pasar a otro segmento. Entonces, puede ser una manera gráfica de representar, porque a veces cuando tenemos un tema muy complejo, nos vamos por las ramas y nos subdividimos y nos subdividimos y nos subdividimos hasta el punto de que las personas no saben qué conexión tiene este subtema con el tema general. Entonces, si sienten que eso les puede pasar, elaboren un mapa, elaboren un gráfico como una especie de ruta que le vaya mostrando al lector en dónde está. Y si eso no se puede, lo hacemos a través del lenguaje, escribiendo párrafos al final de un segmento, recordando esto cómo tiene relación con lo anterior, de manera tal que haya un hilo argumental y haya una
progresión de la información, es decir, estoy profundizando porque tengo que dar más datos, porque tengo que desarrollar las ideas principales, pero sin perderme de la idea central, que en este caso, en este tema ficticio que estoy proponiendo, sería la violencia de género, por ejemplo. También tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito comunicativo, qué queremos hacer en este texto, porque dependiendo del género textual, si es un informe, si es una crónica, si es un texto descriptivo, si es un texto argumentativo, pues nosotros tenemos una intención distinta, ¿no? A veces es solo relatar, a veces es describir, a veces es demostrar la importancia de o convencer a alguien de algo. Entonces, dependiendo de eso, pues yo voy a hacer que ese texto tenga una coherencia diferente. Sin embargo, debo seguir una estructura que será siempre una introducción, un desarrollo y unas conclusiones que me permitan desarrollar la temática. Y esa intencionalidad yo debería dejarla clara desde el inicio del texto, desde la introducción, desde esos primeros párrafos. A veces los estudiantes me dicen, es que no me pidieron introducción. No importa que no le hayan pedido introducción, todo texto tiene introducción porque todo texto tiene que arrancar con un párrafo. Ese primer párrafo será siempre su introducción, llámese o no se llame introducción, pero ese párrafo inicial tendrá que decirle al lector qué es lo que usted está haciendo. Entonces puede ser cuando iniciamos diciendo, este artículo tiene como propósito tal cosa. A veces lo decimos así de explícito, ¿no? Este texto busca describir si usted no lo quiere poner de esa manera, pues lo pone de manera implícita, ¿no? Entonces, con el propósito de describir la situación de la violencia de género en Norte de Santander, en Colombia, se presenta el siguiente texto a manera de resumen, ¿no? De las principales estadísticas presentadas por las instituciones. Antes de iniciar, debemos aclarar que la violencia se está entendiendo como tal. Entonces, de esa manera usted introduce. O si quiere introducir de otra manera, podría empezar con el concepto. Entonces, entendiendo la violencia de género como situaciones de violencia física, sexual o psicológica que evidencian las mujeres, se ha consultado en el Norte de Santander cuáles son las situaciones o estadísticas que se presentan y a continuación se desarrollan o se describen estas situaciones o estas características en cada uno de los 3 tipos de violencia seleccionados. Y paso al primer párrafo, al segundo párrafo ya hablar del tipo número 1, del tipo número 2, del tipo número 3. Pero siempre habrá un párrafo introductorio en el cual yo estoy aclarando qué es lo que estoy haciendo en ese texto. Voy a describir estadísticas, voy a definir conceptos, voy a reflexionar sobre la teoría, voy a defender que este tema es esto y no es aquello, estoy en contra, estoy a favor. En fin, la intencionalidad del texto debe quedar súper clara, tanto para mí, que lo estoy escribiendo y tengo que buscar los argumentos para defenderlo, como para el lector, porque para el lector es necesario saber si el texto le sirve o no le sirve. Muchas veces cuando estamos buscando textos en internet para hacer nuestros trabajos, para aprender algo, pues necesitamos leer eso de qué se trata. A veces son opiniones, textos reflexivos, ensayos, o son también artículos de opinión. En ese caso uno dice, bueno, es interesante, pero me sirve más un teórico, me sirve más una investigación. Entonces ahí nosotros vamos depurando. Por eso es súper importante que sea clara, tanto para el lector como para el que escribe, cuál es la intencionalidad del texto. Hablemos ahora de la aceptabilidad. La aceptabilidad va más de la mano del lector, ¿no? Es el lector quien dirá si acepta o no acepta la premisa que este texto le está proponiendo. Es decir, si para el lector es claro que hay coherencia, que hay cohesión, y él en ese sentido acepta la intencionalidad de ese texto, ¿no? Como lo valida o valida que los argumentos o las ideas que allí se les están presentando tienen coherencia y tienen cohesión. En ese sentido, lo ideal sería que usted pudiera, al finalizar un texto, dárselo a leer a alguien más y que esa otra persona pudiera ayudarle a validar qué tal le ha quedado la escritura de ese texto, si la idea se presenta de forma clara, coherente y si se logra el propósito comunicativo, en este caso la intención que usted tenía con el texto. Hablemos de estas 3 características finales. Un buen texto tendrá un carácter informativo, es decir, quien lo lea quiere aprender algo. En este sentido yo debo preguntarme, ¿este texto ofrece información nueva, información valiosa? Esto es súper importante si ustedes están escribiendo artículos científicos, porque cuando lo lean los evaluadores o los pares que leen estos textos
van a revisar eso, si la información es nueva, si es pertinente. Si ustedes no están seguros si la información es nueva, tengan en cuenta que siempre si hablan del contexto local más inmediato, la información va a ser nueva. Por ejemplo, si yo les digo, hagamos un artículo de revisión de la comunicación para el cambio social en el mundo, en Colombia, en Norte de Santander, seguramente en el mundo y en Colombia la información ya es conocida porque hay muchos textos publicados al respecto. O el lector podría encontrar la misma información en otro lugar. Pero si yo le hablo específicamente de la ciudad en la que estoy, seguramente esa información sí es nueva y en ese sentido el artículo tendrá algo valioso, algo nuevo que contar. Claro, eso debe enunciarse desde la introducción, ¿no? Es decir, desde la introducción yo debería decir que el presente texto desarrolla una descripción del contexto de Colombia con relación a la comunicación para el cambio social y en relación a lo que se viene desarrollando en Norte de Santander y particularmente en la universidad tal. De esa manera yo estoy dando algo novedoso y estoy diciendo desde el inicio, oye, quédate que después de este recorrido te voy a contar algo nuevo que tú no sabes. O incluso desde la introducción o desde el resumen yo podría decirle qué es lo nuevo o diferente que se está haciendo acá en comparación con Colombia o con el mundo. Y eso es muy común que nos pase porque nosotros pues siempre estamos escribiendo textos sobre otros textos, ¿no? Sobre cosas que ya la gente escribió. Sin embargo, yo debo asegurarme de que el texto que yo estoy proponiendo pues tenga algo nuevo, algo novedoso, algo que contar que no se haya dicho en otro lugar y que yo esté ofreciendo una información relevante. En ese sentido va de la mano con la situacionalidad. Se refiere a que el texto sea relevante y pertinente para el contexto en el cual está siendo divulgado, ¿no? Es decir, en el contexto académico o en el contexto investigativo, esta situación que yo estoy contando es importante, es relevante, es pertinente, a quién le interesa. Es decir, para que sea importante, pues tiene que ser relevante con relación al contexto, ¿no? Es decir, sigue siendo relevante ese tema, sigue siendo estudiado. Si ustedes sienten que de pronto el tema no es tan común, hay que justificar dentro del mismo texto cuál es la relevancia de ese tema, si es una situación que ocurrió en este momento. Ese argumento no tiene que ser estadística, sino, por ejemplo, una situación particular que haya ocurrido. Digamos que temas controversiales como el aborto siguen siendo temática en la medida en que siguen ocurriendo casos, situaciones, leyes, situaciones coyunturales que hacen que el tema vuelva a estar en la voz pública. Si no se les ocurre una estadística o un dato, siempre pueden buscar ejemplos o casos de la vida real que les sirvan de argumento para decir, oiga, no, es que esta situación sigue presentándose y en ese sentido hay unas carencias, hay unas necesidades, hay una situación que merece ser llamada a la atención de esta comunidad académica y científica. Entonces tenemos que también mirar eso. O si lo presentamos de una manera novedosa porque el lugar en el cual lo estoy estudiando no ha sido estudiado antes y ahí es donde está la novedad, ¿no? En que en este lugar no lo han estudiado. Y finalmente, la intertextualidad se refiere a qué otras citas, qué otros argumentos, qué otros textos estoy utilizando dentro de mi texto. Tengo que asegurarme de que las citas que yo utilice sean de autores reconocidos y de fuentes válidas. Por ejemplo, si yo voy a estudiar una teoría, tengo que pensar cuáles son los teóricos más importantes de esta teoría. ¿Para qué? Para que cuando se lea el texto, y eso también lo miran los evaluadores, y se preguntan, ¿cuáles son esos autores? ¿Será que en el texto que estoy haciendo se están citando autores reconocidos, autores válidos, teorías aún válidas o de pronto son teorías muy antiguas, teorías que han perdido vigencia, teorías que han sido reevaluadas o replanteadas o teorías que no tienen mayor reconocimiento? Eso es súper importante porque también lo van a tener en cuenta los jurados. Y igualmente que se presenten datos, estadísticas, que sean valiosos para la investigación y que tengan un gran aporte. Sobre este particular de la intertextualidad, que son las citas, cómo insertarlas, cómo incluirlas en el documento, vamos a hablar en el próximo video. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya sido útil y nos vemos en un próximo video de metodología de la investigación.